En la tarde del sábado hay cosas peores. Ejemplo, que te toque vivir una pandemia mundial que ocurre cada 100 años. Hay cosas peores. Hasta las 18 por FM 104.5 y vorterixmardelplata.com.ar. En el año 1987, Fito Páez edita un disco llamado Ciudad de Pobres Corazones, un disco muy oscuro para lo que venía haciendo Fito Páez. Bueno, está atravesado por una tragedia familiar ese disco. La mamá ya había muerto y Fito se entera que habían matado en un hecho policial, asesinado a la tía abuela y a su abuela. Bueno, hay un periodista que se encarga de reconstruir y de investigar esa época de Fito Páez, la grabación de ese disco bastante tortuoso. Él se llama Federico Ansardi, es periodista, escritor y está en contacto con nosotros. Te agradecemos muchísimo. Aparte, el libro se llama de una manera hermosa: Hay cosas peores que estar solo. Ya ahí lo tiene. Qué grande. Tenemos que claro, ya está. ¿Cómo andás, Federico? Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Gracias por el contacto. Tendríamos que hacer el meme de Spider-Man, ¿no? Sí. Qué grande. Estás con mucho laburo, me imagino, en estas horas, en estos días, presentando el libro por todos lados. Te llaman de todos lados. Por suerte sí, hay mucho rebote en los medios, se están interesando bastante, así que me pone contento porque, bueno, hay que difundir todo lo que se pueda ahora, porque después pasa, ¿no? Claro. La gente se olvida y ya está. ¿Qué te motivó a investigar esta parte de la historia de Fito Páez? Bueno, la respuesta simple y media burda es que cuando se cumplieron los 30 años hice una nota y ahí me di cuenta de que daba para mucho más. Pero en realidad siempre me fascinó esta historia, me parece alucinante cómo hizo Fito para grabar semejante disco en medio de este dolor impresionante, indescriptible, es intransferible también, ¿no? Por más que escuchemos el disco, por más que yo haya hecho las entrevistas y se pueda leer el libro, lo que sea, no se puede saber qué se siente en realidad que maten a tu familia de esa manera, ¿no? Entonces, supongo que tenés que vivirlo y supongo que cada caso debe ser distinto también. Así que siempre me pareció alucinante que Fito haya podido canalizar todo eso, toda esa sensación negativa y de angustia en un álbum. Así que de alguna manera siempre me interesó la historia. Y cuando, bueno, en 2017 se cumplieron los 30 años y empecé a investigarla un poco más, me di cuenta de que daba para mucho. Y bueno, estuve en eso los últimos 4 años, porque lo entregué en mayo al libro. Mirá. Hay una frase que sintetiza un poco esto, que está extraída de estos diálogos. Fito dice: una tragedia así te despierta un sentido y un sinsentido de la existencia. Te da una especie de lucidez extra que posiblemente no querés tener, pero la tenés. Maravillosa esa frase. Refleja un poquito esa idea, ¿no? Esa frase está al principio del libro, es lo primero que se lee y es parte de la entrevista que tuve con él, lo mismo que lo que cierra el libro, ¿no? Es parte de la misma entrevista. Y a mí me impactó porque, más allá de correcciones mínimas de la desgrabación, en general dijo lo que dijo de esa manera, es como si lo hubiera escrito, ¿no? Eso quiere decir que Fito tiene las ideas muy claras y evidentemente lo reflexionó mucho al tema y bueno, y pudo darse cuenta de esto que decís, ¿no? De lo que te despierta la tragedia y de cómo atravesarla. Me parece que la parió bastante, pero finalmente pudo asimilarlo. ¿Se acordaba él? Vos lo entrevistaste obviamente y vos notás que se acordaba de los detalles de aquellos años. Un poco sí, un poco no. Yo no le pregunté tanto del caso porque me interesé más por el disco. El caso lo averigué por otro lado, porque aparte él estaba en Brasil. Claro. Entonces no le pregunté dónde estabas, todo eso, porque yo ya lo sabía. Hablé de ese tema, lo hablé con todos los demás, con los músicos, con Fabián Cantilo, con su manager, con Liliana Herrero, que lo bancó en Rosario unos días después. Con él hablé más que nada de lo posterior, que es el disco y otras cosas. Del disco sí se acordaba mucho detalle, y después había cosas que claramente me las decía y después yo las iba a chequear y no eran así, no sé, fechas, recuerdo que los tenía mezclados, pero él mismo dice, yo estaba en un mundo de pastillas y alcohol y la verdad que no, hay cosas que no me acuerdo, o sea que tiene un poco y poco. Del disco sí, se acuerda todo, de hecho le dije, che, ¿querés que lo escuchemos? Mientras hacemos la nota para
ver si te dispara algún recuerdo, porque era una técnica que a mí me había servido con otros entrevistados. Y me dice, no, yo me acuerdo todo. Y sí, el chabón me describió todo el disco y detalles de teclado, esas cosas. Ujú. Perfecto. Después ya la cuestión más personal era un poco más ardua para recordarlo. Es un disco que en su momento, para poner en contexto, sabemos del éxito del Amor después del amor, que llegó en el principio de los 90, pero ese disco, puesto en contexto, ¿fue un disco exitoso? ¿Fue un disco que pasó desapercibido? ¿Cómo sentís que fue ese momento? Mira, a mí me dijeron una frase que creo que sintetiza muy bien todo lo que pasó. Fue que la discográfica se quería matar cuando escuchó el disco, ¿no? Porque él venía de 166, venía de Yo vengo a ofrecer mi corazón, y acá de golpe estaba en otra. A mí sí, me gusta más Ciudad que Giro, ¿no? Pero Totalmente. entiendo que no es más comercial, es menos comercial. Y además su actitud, la de Fito, iba en contra del Fito de Giro, que era un Fito más abierto, más a favor de cierta postura de la primavera democrática, y acá ya estaba en otro plano, que coincidía también con cierto desgaste político por la crisis económica de ese año del 87, que se iba a profundizar después, obviamente. Entonces aparece un Fito distinto que de alguna manera se auto boicotea comercialmente. Y bueno, quedó como un disco más de culto, ¿no? Como el disco que le bancan hasta los haters, viste que Sí. a Fito no lo quieren todos. Pero este disco se lo respetan y es como, no, este es rockero, viste, punk. Sí, totalmente no punk. es Pero la actitud de él bueno, es muy punk, la actitud, ¿no? la actitud sí, claro, la actitud es, me importa todo tres carajos. En el libro hay mucha recopilación de lo que él decía en los medios, y estaba en esa, incluso contra él mismo, porque el disco le provocó, los crímenes le despertaron una crisis existencial que atravesó inclusive sus convicciones. Él mismo se cuestionó sus propias ideas, y entonces decía cosas como: de golpe te das cuenta de que fuiste un boludo de 24 años, ¿no? Que esa era su edad. Claro. Y así que me parece que eso atentó mucho, no solamente contra Ciudad, sino contra los discos que vinieron después. Ey, y bueno, y Tercer Mundo, que nadie tenía expectativa en ese disco, tal es así que Emmy no le renueva el contrato, Warner firma con él, pero primero tienen que escuchar el disco que ya estaba grabado, y ahí recién empieza a vender un poco más, y bueno, ya pega el salto final hacia el amor por el amor. Pero fueron 3-4 años en los que Fito se vino abajo en materia de convocatoria. Sí, y te pregunto, hay un video, no sé, en esa época sería un VHS, Claro. que de alguna manera difunde esta obra, ¿no? ¿Es verdad que en ese mismo año fue que tuvo problemas, que se lo habían robado las cintas? ¿Era eso? Claro, sí. Sí. ¿Cómo es esa anécdota? Que la recuperó de una manera muy insólita. Es tremenda la historia de la recuperación de los videos, porque es casi increíble. Él filma graba, porque es VHS, hablemos con propiedad. Son Neumática en realidad. Graba con Fernando Spinner, el director de cine, y Marcelo Figueras, el escritor. Ellos dos, Spinner y Figueras, hacen un guión de una peliculita sobre Ciudad de Pobres Corazones, que era una mezcla de policial con videoclip, un videoclip largo básicamente, filmado ahí en Palladium. Y bueno, se los roban. Cuando ya estaban a punto de terminar, le roban varios de los Sumatic, de los cassettes que tenía el editor Pablo Mari en su casa, ahí en Palermo. Y empieza una búsqueda entre ridícula, increíble y dramática. Porque ridícula porque era, primero, cómo les roban los videos, por qué pasó. Hasta el día de hoy nadie sabe si fue una cuestión ahí de venganza, que si lo quisieron cambiar por droga, no se sabe nada. Y la cuestión es que aparecen, pero la historia oficial dice que aparecieron cuando el Negro Olmedo, en su programa de televisión No Toca Botón, dijo: che, devuélvanle los videos a Fito. Pero en realidad pasó otra cosa mucho más larga y mucho más increíble, que está en el libro y que implica dealers, policías torturadores, coimeros, abogados fallutos. Es tremendo. Yo no lo podía creer. Pensé que me estaban verseando al principio, dije: que me están chamullando, es cualquiera. Y hasta que empecé a ver por todos lados, y todo coincidía, y sí.
No es Se que ve la hizo fue así aparecer nomás. el Negro Olmedo en su programa. Que, bueno, de hecho está en YouTube. Cuando el Negro Olmedo dice, devuelvan en las cintas a Fito. Pero no, Claro. no fue gracias a eso, digamos. No. No. Todo ¿Qué? indica que no. Ah, hay que comprar el Hay libro. que comprar el Hay que libro, comprar claro. el libro. Ya ahora ya me clavaste la puñalada. ¿Cómo estaba, mejor dicho, dónde estaba Fito en ese momento donde se entera de toda esta tragedia? En Río de Janeiro. Había ido a hacer sus primeras presentaciones como solista allí. De hecho, ese día, el mismo día que matan a sus abuelas, el 7 de noviembre del 86, da el concierto, porque si bien las abuelas fueron asesinadas al mediodía de ese viernes, los cuerpos aparecen, bueno, no aparecen, sino que se dan cuenta de que fueron asesinadas a eso de las 7 de la tarde, más o menos, y él esa noche toca porque no les avisan hasta la madrugada del sábado. Mira. Que es algo que nunca nadie me supo decir por qué tardaron tanto. Así que recién se enteran el sábado a la madrugada y bueno, cancelan el show del sábado. Justo estaba Charly García ahí porque él andaba con Soca en esa época, su famosa novia, Brasilera. que fue durante años su pareja, que era brasilera, era de Río. Y Charly es uno de los que lo acompañó muy fuerte ese fin de semana en el que Fito se quedó en Río absolutamente desolado, esperando que consiguieran un abogado. Eso fue lo que lo aconsejaron. Le dijeron, pará, no vayas todavía hasta que no consigamos un abogado, que después resulta ser el abogado Albino Stefanolo, ¿no? Claro, el abogado del rock. Tal cual. Claro. Y bueno, y ahí vuelve recién el lunes. Él se entera el sábado a la madrugada y vuelve el lunes recién. Claro. Lo bueno de poder ver... Perdón, Emma, sí. pero ¿por qué lo del abogado? ¿Cuál fue no entiendo por qué, o sea, qué suspicacia, digamos, Bueno, había? porque en las primeras horas del caso ya empieza lo que después Fito describiría como la yerba en el viejo cajón, en Ciudad de Pobres Corazones, en la canción, que según un primo de él, un primo de Fito, apareció marihuana en un cajón de la casa de las abuelas porque un policía la puso ahí durante el operativo en el que descubrieron los cuerpos y que estuvieron ahí viendo todo, ¿no? El primo estaba porque eran la única familia directa de las abuelas que quedaba, era el primo de Fito, su mamá, o sea, la tía de Fito, y bueno, y fueron a la casa y ahí vieron todo eso. De hecho, la tía y el tío de Fito fueron detenidos en ese momento, los largaron al toque porque no había pruebas de que tuvieran algo que ver, y bueno, entonces todo estaba raro. Claro. Entonces Fito recién llega el lunes, cuando Stefanolo ya estaba ahí en Ezeiza esperándolo, está Spinetta también, y el martes están en Rosario ya y declaran 3 horas en la comisaría, y después siguió todo, ¿no? Porque había 2 causas. La causa de la yerba en el viejo cajón, recordemos que era 1986, o sea que un poco de marihuana podía ser un escándalo, Tal cual. y el tema de los crímenes. Y de hecho Stefanolo, el abogado, me decía, recordando ese interrogatorio, esa declaración en la policía, que a veces parecía un interrogatorio. Eso me dijo, ¿no? Y entonces que el abogado tenía que decirles a los policías, les recuerdo que Fito es una víctima, no un sospechoso. Claro. Porque cuando llegó Fito de Brasil le empezaron a hacer un montón de preguntas y se especulaba en los medios, en algunos medios se decía que podía ser una venganza. De hecho, hasta el día de hoy, mucha gente, en estos días que salió el libro, que hablaban y me decían, no, pues yo me acuerdo que decían que era una venganza, narco, y no. De los monos. Claro. Bueno, hay que destacar que Fito siempre fue un tipo muy honesto en el sentido de su obra, ¿no? Y muy para entender que las cosas que le han ocurrido en la vida están plasmadas en los discos, ¿no? Claro. Y sobre todo el tema de las mujeres, que siempre fue una figura central en la historia de Fito Páez, de los amores, los desamores y demás. La mujer siempre atravesó la historia musical de Fito Páez. Me imagino cómo debe de haber pegado este hecho, ¿no? Tan joven y con estas 2 personas que eran fundamentales en su vida. Claro, sí, totalmente. Bueno, eso que decís es cierto. De hecho, el primer verso de su primer tema, de su primer disco, nací en el 63. Claro. ¿No? Entonces, de ahí en adelante, todo. Claro. Y claro, estas 2 mujeres lo habían criado, porque su mamá murió cuando él tenía 8 meses nada más. Entonces eran, más que sus abuelas y su tía abuela, eran sus madres, y lo criaron junto a su papá Rodolfo, que encima había muerto en diciembre del 85, o sea,
11 meses antes de los asesinatos. O sea que Fito venía en una racha terrible. Y bueno, por eso después dice en Tumbas de la Gloria, llegó la muerte un día y arrasó con todo, ¿no? Federico, bueno, ¿cómo sí. hacemos para conseguir el libro? Bueno, debería estar en librerías ahí en Mar del Plata, así que de hecho sí está, porque el otro día una amiga que fue un fin de semana me mandó una foto de una vidriera. Bien. Que estaba, así que búsquenlo por ahí que seguro lo encuentran, y si no, online, por ejemplo en la página de Gourmet Musical Ediciones pueden encontrarlo tranquilamente junto con los otros títulos de la editorial, que es buenísimo. Bien, Federico, te agradecemos muchísimo por estos minutos que nos regalaste. Por favor, gracias a ustedes por la onda, por llamar y por interesarse. Federico Ansardi, un periodista, escritor, que investigó esta época oscura en la vida de Fito Páez en el momento que graba Ciudad de Pobres Corazones. Nos está